La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Estaba iniciando la sesión hace unos momentos, pero creo que debido a algunas dificultades técnicas que ya se resolvieron, gracias Gil, pues bueno, ya estamos aquí, ¿no? Me presento, ahora sí vamos a hacerlo bien. Me presento, mi nombre es Carlos Sánchez, soy parte del equipo de la Clínica Humanista, dándoles la bienvenida al canal de Radio Humanismo 4 y 5, a las sesiones de Facebook que se hacen semana a semana, los días martes en punto de las 9:30, los miércoles con un servidor a las 7, los martes con el maestro Alejandro y los viernes con el maestro Roberto como titular de la transmisión, agradeciendo la compañía que todos nos brindan en estos momentos, esperando que se encuentren en un excelente estado de salud, en compañía de las personas que más quieran, por supuesto que se encuentren también, pues bueno, si es en el trabajo, en un excelente, que tengan un excelente día, ¿no? Ese es el punto. Y voy a dar la bienvenida a mi compañero y amigo que se encuentra aquí en cabina, que va a tener la oportunidad de repetir su saludo. Gracias por la compañía, Edgar, gracias por la amistad. Adelante, preséntate, por favor. Hola, buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. Gracias Charlie por la invitación y por la amistad y que tengan excelente tarde. Gracias. Muchísimas gracias, gracias a ti también, Edgar, por la compañía, insisto, por la amistad y pues por estar, lo digo en serio, dándole la bienvenida también a las personas que recién se conectan, para quienes no nos habían visto antes o las transmisiones. Son sesiones que se hacen de forma semanal, ya mencionaba los días y horarios, con una intención de compartir temas de interés general, podría decir de alguna manera, y que la intención precisamente, y como el eslogan de la Clínica Humanista, Rehabilitación y Expansión de la Conciencia lo dice, precisamente eso, expandir nuestra conciencia hacia una forma diferente de vivir, mejor por supuesto, en donde la funcionalidad sea lo primordial y no los estigmas como el bien y el mal, lo que es correcto e incorrecto, sino desde la perspectiva personal, lo que cada quien le funcione. Al final se ha mencionado, lo que aquí se comparten son puntos de vista, pueden tomarlos o no, es respetable el no hacerlo también. La intención es precisamente compartir referencias, experiencias y posibles soluciones a ciertos conflictos que se pueden llegar a presentar de manera general. Entonces, hoy estamos compartiendo el tema de prevención de reincidencias, es la segunda sesión. Para quienes no lo sepan, todas las sesiones que se graban se suben al canal de Radio Humanismo 4 y 5 en YouTube. Ahí pueden encontrar todas las transmisiones pasadas, ponerse al corriente con todos los temas. Se ha hablado, no sé si de todo en cuestión de desarrollo humano, pero sí se han tocado ya una gran variedad de temas en cuestión de inteligencia emocional, autoestima, codependencia, desarrollo de habilidades, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está la invitación para quien decida acompañarnos. Agradecemos de antemano la preferencia, el tiempo y la compañía. Recordándoles también que hay material, que en este caso son los discos y o USBs, que también abordan temas de interés general. En este caso, de igual manera, autoestima, codependencia, personalidad adicta, proceso de rehabilitación, codependencia, ya lo dije, pero como es muy fuerte, pues hay que reafirmar esa idea, ¿no? Y pues bueno, hay bastante trabajo que hacer. Quien decida adquirir el material, que incluye también en lo que es el libro de Historia y Evolución de los Grupos de Cuarto y Quinto Paso, también lo puede hacer poniéndose en contacto en las instalaciones de la Clínica Humanista. Ya están los números en los flyers, que en este caso es el 5511-130072, extensión 0, para también solicitar información respecto al tratamiento residencial en la Clínica Humanista, en donde se imparten tratamientos por expertos en adicciones, y que, bueno, precisamente la intención, ya como lo mencionaba, es ayudar a la mayor cantidad de familias. Desafortunadamente, y esto no es nuevo, las adicciones vienen siendo ya desde tiempo para acá una problemática en cuestión social,
Y realmente yo me convenció la postura que en algún momento escuché por parte del maestro Roberto, diciendo que esto no es una guerra contra las adicciones, sino esto es una campaña a favor de la salud, de la conciencia, añadiría yo, para prevenir que pues las familias que recién se estructuran o quienes se independizan de su familia de origen logren realmente eso, ¿no? Una vida no solo libre de adicciones, sino libre de adicciones en cuestión ingesta, sino también libre de adicciones en cuestión comportamental. Y precisamente la sesión pasada, ya metiéndome un poco más de lleno al tema, mencionaba referencias con respecto a que este tema, pese a que se aborda respecto a lo que son las adicciones, en este caso alcoholismo y drogadicción, me gustaría no enfocarlo, dejarlo meramente en esa parte, sino expandirlo un poco más hacia una cuestión de reincidencia en cuestión comportamental, que de hecho muchas de las ocasiones se habla de eso, es decir, que la reincidencia en el caso de un alcohólico, antes de ser la reincidencia en cuestión de consumo o beber nuevamente, pasa por ciertas señales o síntomas que les pudiera decir hay para cuando la persona está a punto de, vulgarmente hablando, reventarse, ¿no? La intención es identificar esos signos. Parte de lo que ya mencionábamos la sesión pasada era precisamente cuáles son los factores. Se dice que para que una persona llegue a una condición de dependencia a una sustancia es una situación multifactorial o unas circunstancias multifactoriales, que significa más que otra cosa que no depende solamente de un factor, sino de distintos, que es en conjunto que van sumándose precisamente para generar en este caso lo que es la circunstancia de un alcohólico o drogadicto. Digo esto porque para lo que es el proceso de recuperación o rehabilitación pasa algo similar o algo, sí voy a decir algo similar, que en este caso es que para que la persona pueda obtener o alcanzar la abstinencia y como consecuencia la sobriedad, pasa por distintas etapas que mencionaba la sesión pasada, que en este caso es se me fue el nombre. Se me fue ahorita el nombre de las etapas. Bueno, son 6 etapas que según 2 autores, que es Carlos Di Clemente y James Prochaska, proponen precisamente para el proceso de rehabilitación y no solamente se cobijan a lo que es las adicciones, sino en cuestión comportamientos o comportamientos adictivos. Que es la precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento y reincidencia. Hacía énfasis en que la reincidencia es una etapa como posibilidad, no como sentencia, para que aquellos que de repente pudieran llegar a escuchar la sesión no digan, pues es que yo escuché en una ocasión a un pelón que de repente decía que la reincidencia era una regla. No. La reincidencia es una posibilidad y precisamente la intención de este tema es concientizar cómo evitarla y cómo trabajar en una salud más que en una reincidencia como tal. Entonces, para evitar las reincidencias, o más bien para lograr la abstinencia, se habla de un aspecto multifactorial, que en el caso de un tratamiento en cuestión, por ejemplo, un proceso como los que se ofertan aquí en la clínica, se requiere del apoyo y colaboración tanto de la familia como del paciente como de la institución. Por eso en muchas ocasiones se ha hablado de pues asegurarse ¿no? ¿En dónde meten a su familiar? Personalmente no hago este comentario con la intención de afectar a ninguna institución, sino con la intención de concientizar que a veces los lugares en los que se llegan a ingresar a los familiares pues no son los más adecuados. Creo que si los anexos como un general siguen abiertos es porque a alguien de alguna forma le han funcionado, creo yo, y no es una idea original, ya lo he escuchado también con anterioridad, que si bien a veces se logra la abstinencia es por miedo al reincidir o miedo a las consecuencias de reincidir más que otra cosa, y como consecuencias muchas veces es estar internado nuevamente en un lugar así, y si bien a algunos les funciona, a algunos desafortunadamente, y no estoy hablando de nada secreto, pues a algunos les llega a costar la vida precisamente por las características que tienen esos lugares. Entonces es meramente con esa intención, no pretendo, insisto, afectar, sino más bien expandir un poco más la información sobre lo que sí es y no conveniente con respecto a un proceso. Dicho esto, y regresando a la parte de los factores, el rol que juega cada parte, en este caso institución, familia y paciente, tiene mucho que ver en el cómo la persona va realmente a aspirar o a conseguir esa tan deseada abstinencia
en cuestión de consumo. Sin embargo, e insisto, mi intención es ver esos síntomas, los síntomas que se presentan, que pueden ser tanto físicos o fisiológicos, como en cuestión de entorno. Las familias, no me dejarás mentir, Edgar, compañeros que nos acompañan, la mayoría de las familias llegan con una intención, dicho a voces, de apoyar a su familiar, ayudarlo a salir del bache en el que se encuentra. Eso lo dicen en palabras. Quiero aclarar algo, esto no es de todas las familias y realmente no es una crítica, sino más bien una intención de observar cuando se está en un comportamiento como el que voy a mencionar. Algunas familias, sin darse cuenta, terminan por boicotear el proceso del familiar. Terminan por, al querer ayudar, la codependencia o la sobreprotección no deja de ser un factor de riesgo durante el proceso previo al consumo, durante el consumo y posterior al mismo, está latente y o presente dentro de lo que es el proceso como tal. Al principio la sobreprotección muchas veces llega o se manifiesta haciendo creer que se está haciendo un bien por el otro, facilitándole o resolviéndole la vida, por decirlo de alguna manera. Resolviéndole la vida es una forma de decir, solucionándole conflictos que viene la persona, podría solucionar por sí mismo. Obviamente con esfuerzo, con la frustración correspondiente, pero al final lo podría resolver. Durante el proceso, el facilitador muchas veces es aquella persona que, como la expresión lo menciona, facilita o vuelve accesible que la persona, en este caso el consumidor, pueda seguir con su consumo. A grandes rasgos se dice que sin un facilitador no puede haber alcohólico consumidor, porque las mismas consecuencias del alcohólico que va viviendo lo van arrastrando, le van complicando cada vez más seguir con su propio consumo. ¿Cuáles son las consecuencias a grandes rasgos? Esto ya se ha mencionado en otras transmisiones. La pérdida de amistades, familia, de salud, problemas legales, académicos, económicos, problemas espirituales, en cuestión cognitiva o psiquiátrica, problemas de índole general. Son complicaciones que el alcohólico o el drogadicto va teniendo. Que no hay mucha diferencia en cuestión de lo que el codependiente a veces también vive, de lo que el adicto al trabajo vive, el ludópata, etcétera, etcétera. O sea, por eso insisto en que esto es aplicable creo yo, y es un punto de vista, a otros comportamientos adictivos en otras áreas. Entonces, bueno, pasa que se va complicando cada vez más las circunstancias y el facilitador es precisamente el que de una u otra forma, a veces sin darse cuenta o sin intención, termina complaciendo o sustituyendo las responsabilidades de la persona. Por ejemplo, hace un momento les ponía un ejemplo en una de las sesiones grupales aquí en la clínica y les decía, por ejemplo, que hay padres que son abuelos o vendrían a ser abuelos que basado en el amor que tienen por los nietos no permiten que pasen por ciertas circunstancias debido o como consecuencia de las cosas que los papás dejan de hacer. En este caso, por ejemplo, algo tan básico y espero no ser ofensivo, con la alimentación de los hijos. Yo he escuchado esto de frases de familiares en general, siendo es que yo no puedo dejar a mis nietos sin comer. Y algunas veces lo he mencionado de esta forma, ¿no? ¿En qué sentido tú, o sea, tu abuelo o tu abuela, estás dejando a tus nietos sin comer? Es más en concreto de esa responsabilidad de quién es. Pasa que es de los padres. Y si los padres no la cubren, de alguna u otra forma, yo en algunas ocasiones les he hecho mención, así lo he dicho porque así lo he aprendido, es una muletilla que se me ha quedado, el de no me crean, chéquenlo. El de, ¿por qué al alcohólico le es tan fácil, por decirlo de alguna manera, dejar la responsabilidad para con los hijos? Porque de una u otra forma, el abuelo, la abuela, el tío, el que se toca el corazón y ayuda al otro, dices que yo les doy porque su papá anda de borracho. Sí. A su papá, o en este caso a la persona, le es fácil andar de borracho, pues porque sabe que de una u otra forma, abuela, no va a dejar esa parte. El facilitador es ese. El facilitador a veces también es aquella persona que, viendo las consecuencias ya físicas del alcohólico, es decir, por ejemplo, los delirios, las convulsiones, las afectaciones físicas del alcohólico, cree que dándole alcohol al alcohólico, lo que va a reducir es el dolor que el alcohólico está sintiendo.
Sin embargo, y pese a que sí probablemente y temporalmente esté minimizando la consecuencia física, a la postre o a largo plazo, el síntoma se va a agravar. Pasa que en una escena, y espero no ser tan grotesco, el alcohólico convulsionando o el alcohólico lamentándose y pidiendo alcohol y esta va a ser la última, nada más dame una copa, ya no lo vuelvo a hacer, lo único que necesito es un pegue, bla, bla, bla. El otro dice, sí, cierto, es que yo lo veo muy mal, es que ya se está engarrotando, es que ya está teniendo esto y aquello, y mejor le doy alcohol. Pasa que el paciente empieza a calmarse en ese sentido y bueno, por lo menos físicamente, pero se sigue la peda, o sea, no se acaba allí, como alcohólicos lo podemos saber, no acaba con esa copa que me tomo para calmarme, siguen el comportamiento. Y eso se repite una y otra vez. En palabras simples, y perdón por mi francés, ya me dijeron en una ocasión, ¿por qué si eres psicólogo dices groserías? Pues porque soy psicólogo, no monja, ¿no? Y espero no ser ofensivo. Saben quienes me conocen que la intención no es agredir o faltar al respeto. Entonces, espero que se me tome de la misma forma. Esta parte de vas siempre, o por lo menos lo voy a mencionar de esta manera, siempre que haya una persona que se enganche con el comportamiento del victimista, el victimista va a tener una ganancia por su comportamiento, que en este caso va a ser que otro, o sea el facilitador, siga cubriendo sus necesidades. Dicho en otras palabras y con el francés que me caracteriza, para que un pendejo siga comportándose como tal, necesita haber otro pendejo que le compre sus comportamientos al primero. Y esto es cíclico. Y esto no es nada más en cuestión de lo que es el adicto, o el adicto alcohólico drogadicto, sino en cuestión de el huevón. El huevón, ¿por qué es huevón? Porque hay quien trabaja y lleva la comida. Y a lo mejor le lleva la comida y le grita, eres un pinche huevón, bla, 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 pero al final le lleva la comida. Es como la familia que muchas veces le grita al alcohólico, es que eres un alcohólico de no sé qué, tal, pero le sigue llevando el alcohol. Hay quienes dicen, yo no le llevaba el alcohol. En las crudas, por ejemplo, o en las resacas, crudas como coloquialmente se les conoce, pasa que algunos familiares dicen, es que yo no sé por qué mi familiar no deja de beber. Si le sigues llevando el consomé, el caldito, el bajón, por decirlo de alguna manera, como por qué dejaría de beber ese cabrón. ¿Sí me explico? O sea, pues tiene una ganancia que si bien, sí, o sea que si bien no es no es la gran ganancia, no es la gran recompensa, él sigue pudiendo o logrando salir adelante y pese a su consumo. Porque de una u otra forma, insisto, hay quien sigue solapando ese comportamiento. No de forma directa, a lo mejor no le llevan la caguama, a lo mejor ya no le dan dinero. Pero y en alguna ocasión lo tocábamos en cuestión de tema grupal, familiar. Si hay un punto que es importante romper dentro de lo que es el proceso de reincidencia y para la prevención de la misma, es el romper con la ingenuidad. O sea, mi familiar es alcohólico y me dice que ahora sí va a entender, pero me dice que necesita tanto dinero para ir a trabajar. Si mi familiar, si no hay un compromiso real o no hay ¿cómo decirlo? Como una consecuencia que sí se vaya a hacer en caso de que no cumpla, y yo le doy dinero al alcohólico, el alcohólico naturalmente, si entra en una crisis de ansiedad, lo que va a hacer es comprar alcohol. Esto desde afuera es un pensamiento lógico, puede decirse que es de sentido común. Pasa que mientras la persona está en una situación de crisis, yo en alguna ocasión mencionaba de forma general, evitar tomar decisiones cuando se esté emocionado. Aplica para la familia. Pasa que yo estoy sintiendo tristeza, enojo, impotencia, frustración, desesperanza, etcétera, por ver a mi familiar en la situación en la que lo veo. Si yo no estoy en condiciones de tomar esa decisión para decirle que no o para decirle que sí en las situaciones que correspondan, entonces delego esa facultad a alguien que sí esté en condiciones de hacerlo. Por ejemplo, yo soy el papá alcahuete de mi familiar. Si a mí el ver a mi hijo en esas circunstancias me produce dolor y siento que por el mismo dolor mi percepción está perturbada o distorsionada, no voy a elegir lo mejor o lo correcto, entonces le dejo a la madre, que podría ser la más firme en ese sentido, tomar la decisión. Y si bien no voy a apoyar la decisión, voy a evitar meterme. Si aquí pasa algo que también es muy común dentro de lo que es, estoy abordándolo desde la cuestión familiar,
pasa que dicen, es que tú eres bien no sé qué, o sea, diciéndole el papá a la mamá o la mamá al papá. Y he escuchado madres específicamente diciéndole a los papás, es que a él se le hace muy fácil encerrarlo porque no le dolió. Y en una ocasión sí le preguntaba a una mujer, una madre, ¿a qué se refiere con que le dolió? Es que yo lo parí. O sea, pues sí, pero el hijo es de los dos. No significa que a la madre no le duela o que al padre no le duela. Cada quien tiene obviamente una percepción diferente, pero es precisamente por ese dolor que la mujer en este caso, o el hombre en otros, no está en la mejor disposición, o sí, en la mejor posición para poder tomar la decisión que corresponde. En el caso de los internamientos suele ser muy común. La decisión difícil alguien la tiene que tomar. Yo he hablado abiertamente que soy miembro activo de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, de los grupos de Alcohólicos Anónimos, que de ahí se derivó la parte de la psicología en mí, el estudio y demás. Y para que yo pudiera llegar a esta parte, de la que estoy orgulloso y agradezco el apoyo de quienes han estado conmigo durante ese proceso, hubo una persona que tuvo que tomar una decisión que otras no podían, no querían o no creían convenientes. Y en el caso personal de su servidor, fue mi madre. Yo de cerca, más que otras personas, digo yo de cerca con mi madre, vi la forma en la que ella, la posición en la que ella se encontraba. Yo estuve internado, lo he mencionado también anteriormente, y la cuestión es esa. Había otros que decían, están las posiciones divididas, ¿no? Las posturas divididas. Los que dicen, déjalo que toque un fondo de sufrimiento, y los que dicen, ayúdalo antes de que sea demasiado tarde. Yo estoy más a favor de los que dicen, ayúdalo antes de que sea demasiado tarde. De entrada, ¿por qué? Y por principio de cuentas, esa frase de déjalo que toque fondo de sufrimiento es muy de los alcohólicos, pero de antaño. Y estamos hablando de que lo que consumían generalmente era alcohol, o era por lo menos lo más común. Eran muy por constructos sociales o por estratos sociales, los monosos, los de chemo, etcétera, etcétera, y los de caché, ¿no? Que eran los de coca, que era muy de alto, de una posición económica pues, muy bien acomodada. Ahorita ya los jóvenes de 13, 14 años ya consumen cristal como si fueran pepitas. O sea, ya no se requiere tanto. Y la verdad es que eso no es como de, avanzamos como sociedad. Estamos muy jodidos como sociedad. Y eso, por muy doloroso o incómodo que resulte, creo que se tenía que decir y se dijo, ¿no? Como lo dice el pollito. Como sociedad estamos muy, muy jodidos. Y lo digo en cuestión general y no pretendo ser ofensivo ni mucho menos. Como realidad o como un aspecto de yo que me encuentro, en alguna ocasión lo escuché así, al frente de lo que son las adicciones en cuestión de tratamientos de rehabilitación, y como un exadicto, o por lo menos como una persona que ya no consume, puedo decir que sí, estamos muy jodidos. Y es incómodo porque, por lo menos en lo particular, yo tengo una niña y me preocupa. O sea, me preocupa saber qué condiciones va a haber para cuando ella entre a la secundaria, para cuando entre a la prepa, para cuando vaya creciendo, y sus hijos, si llega a tomar esa decisión, se encuentren cuando estén en edad. Además de que no descarto que obviamente personas que conozco con hijos también menores, pues están vulnerables. Ya es cada vez más común encontrar la droga en entornos más cercanos. Antes era relativamente difícil encontrar o conseguir hasta la marihuana, ¿no? La mota. Ahora ya ves a una persona en la calle, dices ese es grifo, acercas, bla, 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 y ya tienes tu marihuana. O sea, no se requiere ya de mucho para poder alcanzar ese tipo de situaciones, y vienen drogas más fuertes. El fentanilo y otra que está surgiendo también ya es cada vez más común, y no menciono esto para llenar de pánico ni mucho menos, sino para precisamente lo mismo, generar conciencia sobre lo que yo como padre pudiera estar haciendo y cómo mi ejemplo pudiera estar impactando en las personas que vienen detrás, por decirlo de alguna manera. Entonces, regresando, si el facilitador, que de entrada es una parte importante a identificar, se trabaja con las creencias que esta persona tiene y se le delega a quien sí está facultado para tomar las decisiones difíciles, las toma, que como decía hace un momento, en mi caso fue mi madre, y al verla de cerca, hoy con perspectiva hacia las familias puedo decir, comprendo esa parte. La cuestión es, a veces ese que no está de acuerdo cae en lo otro, en la otra postura que mencionaba, déjalo que toque fondo de sufrimiento. Y la cuestión es que a lo que se consume hoy, al nivel al que se va, a la velocidad a la que se va,
dejarlo que toque de fondo de sufrimiento puede significar la muerte, así como es. Ya no hay más tiempo, ya no hay más otra borrachera y me voy a aventar otra peda, no, ya no hay más. Esta es la parte en la que se tiene que atacar o trabajar. En una ocasión escuchaba al maestro Robertote, en paz descanse, o bueno, Roberto, como se le conocía a Robertote, es buscar que los tratamientos de índole residencial, por ejemplo, o tratamientos ambulatorios, sean tratamientos de prevención y no de corrección. Que si bien las circunstancias todavía no son difíciles, no te esperes a que sean difíciles o evita esperar a que sean difíciles. Si bien las circunstancias en este momento no parecieran ser tan graves, evita esperarte a que realmente lo sean. De repente hay quien dice, es que yo no me enteré cuando mi familiar consumía o a partir de qué momento empezó a consumir. Las fiestas familiares, generalmente es ahí donde se empieza, en el aspecto social, primero o primario, que en este caso es la familia. Y en esas fiestas en realidad he escuchado familia, personas caer en el cliché de decir que beba aquí con nosotros para que aprenda y que no le cuenten. En alguna ocasión escuchaba a Roberto mencionar esto mismo, diciendo, yo creo que si hubiera universidades o escuelas para beber, serán instituciones y no al tío, no al padre, que con buenas intenciones, no sé qué pretende, buenas intenciones, no sé en qué sentido, pretende que su hijo aprenda a beber con él para que conozca el alcohol. Posteriormente, eso obviamente lo hacen en edades tempranas, en donde el hijo no tiene que consumir o no tendría por qué para conocer esos ambientes, mucho menos viniendo de una figura que se supone que lo va a proteger, que lo va a cuidar. Muchas veces lo que se genera haciendo en unas edades tempranas es una predisposición al alcoholismo, que si el padre ya trae o el abuelo ya traía, se hereda o se activa de forma, no sé si casi inmediata, no voy a hablar algo que no, pero sí por lo menos en una cuestión de predisposición se está preparando al otro para lo que va a ser posteriormente un bebedor social, que si bien no todos pasan por esa etapa, hay quienes desde el principio nos volvemos bebedores problema, quienes desde el principio no nos bastó con una dosis o con una copa, desde el principio llegamos al exceso hasta el punto de perdernos o no saber de nosotros mismos. Y la cuestión es, ¿qué me hace pensar a mí como padre que el mostrarle al hijo, al familiar, vamos a ponerlo de manera general, el alcohol en un entorno saludable lo va a preparar para el mundo de mañana? Lo que lo va a preparar realmente para el mundo de mañana es que aprenda a frustrarse y de momento tú no estás en edad para beber y te chingas. Explicarle por qué. O sea, obviamente la respuesta más amplia la merece o por respeto la merece. ¿Por qué no puedo beber? Porque no estás en condiciones, no tienes la edad, y sería una irresponsabilidad que de mi parte, yo mayor de edad, le dé a un menor de edad una bebida alcohólica que sé el efecto que produce en mí. Digo, ya son mis palabras, no dicen soy muy vulgar, también sé ser muy técnico, más cortés en mis palabras o forma de expresión. Aquí la cuestión es esa, el niño merece una explicación. ¿Qué va a generar esa explicación? Que se frustre. Y es la tolerancia a la frustración lo que realmente lo va a preparar para el mundo real, no enseñarle a beber, que esa es la estupidez en la que se cae. El que se fume aquí un cigarrito para que no me salga con la graciosada de que lo haga con sus amigos, lo único que estás predisponiendo es al niño a que agarre el cigarro, enseñándole cómo hacerlo, para que posteriormente presuma de que con sus amigos, más bien que presuma con sus amigos de que su papá lo deja beber. Y eso en una cuestión, no me dejarás mentir, algunos en algún tiempo fueron adolescentes o jóvenes. El cabrón que bebía en casa con los amigos, el que presumía que podía beber en casa o que sus papás lo dejaban fumar o hacer tal o cual cosa, ya sea porque realmente lo dejaran o porque no le decían nada, era visto como el cabrón, como el chingón. Y para alguien que está carente de afecto, carente de sentido de pertenencia, carente de merecimiento, eso es lo que le parte la madre y eso es parte de lo que, yo diría, lo expresaría de esta forma, es lo que abre la puerta para el entorno y las mentiras que el consumo se vende. El de yo soy el todo puedo, a mí nada me detiene, yo hago rompo, etcétera, etcétera. Es esa creencia que en el caso del consumidor ya problema, se generan delirios de grandeza. Aquel que dice, yo desde pequeño bebía, y eso como, ¿por qué lo presumes, güey? Lo único que deja ver es la falta de atención que tuviste en el entorno parental o familiar. Lo único que deja ver es que quienes te cuidaron no lo hicieron. O sea, eso no es de presumir. Es como decir,
a mí me clavaron 3 años en cana y 2 anexos y 3 reclusorios y la chingada. Dices, lo único que deja ver es que eres bien pendejo para robar, güey. Lo único que deja ver es, el que presumas que tienes tantos anexos, lo único que deja ver es que eres bien pinche necio y bien pendejo para beber. Porque de saber hacerlo, estarías en circunstancias diferentes. Porque de ser responsable tanto como dices, estarías en circunstancias diferentes. Espero no ser demasiado fuerte con lo que estoy diciendo. Digo, ya me fui como hilo de media y pues nada más sí, ya moviendo la cabeza. Espero no estar siendo, insisto, no es con la intención de agredir, ya lo he mencionado anteriormente. Al final esto es un punto de vista y pueden creerlo o no. Yo les invito más que otra cosa a que hagan una observación del entorno en el que se encuentran. Si es que llegasen a ser bebedores o consumidores de alguna sustancia, que lo contrasten con la realidad. Yo como alcohólico puedo mencionar estas referencias en parte porque la experiencia me lo heredó y en otra parte porque también en el entorno en el que convivo se escuchan estas experiencias. Entonces es parte de, insisto, confrontar con esa realidad y darme cuenta que estas circunstancias que estoy teniendo pues son consecuencia de lo que yo hice o dejé de hacer en algún momento. Mencionábamos algunas referencias en cuestión de lo fisiológico. La reincidencia se presenta, o más bien un punto previo para la reincidencia es la ansiedad que se llega a manifestar, y la ansiedad tiene nombre. Tiene nombre, me refiero a que tiene una razón. En el caso del consumo se le menciona como craving o craving, dicen algunos, es lo mismo. Siendo el craving la ansiedad o el deseo de consumo que generalmente es irrefrenable o es difícil de ¿cómo decirlo?, de concientizar, por lo menos en primeras instancias. La ansiedad se presenta como una ansiedad general, varía la intensidad, varían los síntomas, pero a grandes rasgos la intensidad se presenta con manos temblorosas, cuerpo tembloroso, latidos acelerados o ritmo cardíaco acelerado, la hiperventilación, la incapacidad o dificultad para concentrarse, el dolor de cabeza. Muchas veces también se genera en que la persona no se halla dentro del espacio en el que está, y hay quien se empieza a sentir algo así como sentir, como lo mencionan, como la claustrofobia, o sea, como las personas que tienen pánico a los lugares encerrados, pero una persona con craving lo puede experienciar también estando en un lugar totalmente abierto. O sea, una persona que toca con ciertos estímulos de su historia del consumo puede reavivar este craving, y este craving puede desenfrenar en estos síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas, o más bien cuáles son esos estímulos que pueden desenfrenar todas estas características o estos síntomas? Pues precisamente, por ejemplo, los entornos de fiesta. Aquí a las familias mucho se les hace énfasis en evitar las reuniones, evitar las fiestas. Por lo menos, y según la norma de salud 028, y es que es la correspondiente al tratamiento de adicciones, por lo menos un periodo mínimo de 2 años. Que al alcohólico como su servidor le suena así como de, ¿cómo crees? Pues oye, pues yo vengo de la fiesta, ¿cómo me quieres quitar de ahí? Es por una cuestión de conveniencia, no es por un capricho que haya puesto o impuesto cualquier cabrón queriendo hacer sufrir a los alcohólicos. Pasa que durante el periodo tanto de los 3 meses que se sugieren en modalidad residencial como en ese periodo de 2 años en modelo ambulatorio, lo que se busca en general son nuevas rutas neuronales. Como bien saben, o bien sabemos, nuestro comportamiento, por decirlo de alguna manera, opera conforme a esas rutas. Por rutas me refiero a lo que ya tengo de alguna forma escrito en mi programación. Por ejemplo, yo ya tengo escrito en mi programación que en lo que respecta a las transmisiones me sirvo un café o un té, una bebida para hidratarme. Previo a veces, realmente eso no es tal cual, me puedo fumar un cigarro, me preparo con el micrófono, preparo la pantalla para la transmisión, etcétera, etcétera. Ya son rutas que tengo trazados. Sé que cada que transmito pongo lo que necesito para poder hacer mi actividad. Para poder hacer mi actividad. Pasa que tengo rutas para cuando me relaciono con las parejas, cuando me relaciono con mis amigos, para cuando me relaciono en el desmadre, para cuando me relaciono en lugares sanos, etcétera, etcétera. Pasa que esas rutas se quedan grabadas en nuestra memoria. Ayer el maestro Alejandro mencionaba algo que voy a asociar a esta parte, que decía, la mente no olvida, nunca olvida. Más bien lo que ha perdido es la facultad para recordar. ¿Qué quiero decir con esto y por qué lo parafraseo en esta situación?
Todos esos estímulos que yo recuerdo y tengo de la fiesta, las luces, la música, los olores, las sensaciones, hasta las texturas, y no exagero, al mínimo contacto, en algunos casos, pueden reactivar precisamente esta ansiedad que mencionábamos hace rato. Aquí en la clínica, los días sábados tienen una actividad que es karaoke, después de todas las actividades. Pasa que después de unos cuantos momentos, ya los veo después de unas cuantas canciones, no es por quemarlos, pero parece que andan pedos. Sí. A mí me consta que no hay alcohol. Sí. Digo, pueden creer en mí, espero que crean. A mí me consta que no hay alcohol. Pero no falta el que de repente se quita el zapato y empieza a pegar en el piso simulando una pistola. No falta aquel que poniéndolas de Chente, se empieza a poner hasta atrás y a hacer el grito de mariachi. El que trae el vaso, el de repente traer el vaso en la mano también es una memoria. O sea, de repente la persona ya empieza a sentirse como que marea, dice, ¿qué pasó? O sea, pues estoy en la clínica, no hay alcohol, estoy tranquilo. Los estímulos son los que te reavivan. Se hace, y de verdad no exagero, no me dejarán mentir familias que nos observan, se les hace mucha insistencia en ese sentido. Y aún con todo y las advertencias, porque no son ni amenazas, no son ni órdenes, son advertencias y sugerencias, algunas familias me han llegado a marcar personalmente a mí diciéndome, o más bien preguntándome si doy permiso para que su familiar vaya a unos 15 años o a un bautizo. Entre que me causa, me es risible, y entre que, no sé cómo decirlo, me inquieta, voy a decirlo de esta manera. De entrada, que crean que yo les voy a dar permiso. Segundo, que todo lo que pasaron esos 3 meses y parte previa a los 3 meses, que algunos alcohólicos o consumidores llevan años bebiendo o consumiendo, se les haya olvidado en cuanto su familiar salió. Pasa que de repente ya lo ven bañado, lo ven comido, lo ven ejercitado. Pasa que el paciente ya se siente mamado, no es para nadie. Y de repente dicen, es que ¿qué puede pasar? Creo que uno de los puntos, me voy a adelantar un poco, creo que uno de los puntos que principalmente, particularmente yo creo, y perdón por mi francés, le parte la madre a los procesos, es el exceso de confianza, o lo que en otras palabras sería la reestructuración del ego. Cuando la persona siente que puede con todo, es cuando más en vulnerabilidad se encuentra. Cuando la persona siente que sin programa funciona, es cuando más necesita su programa. Y por programa me refiero a una agrupación de 4º y 5º paso, tradicional, hora y media, bueno, es el tradicional, 24 horas, etc. Cuando más la persona siente que puede quedarse en casa conviviendo con su familia, viendo una película, porque ya no se le antojó el alcohol, porque está tranquilo en casa, es cuando más en ese momento necesita ir a su grupo y sacarse de ahí, pero en chinga. Y hay quien dice, ¿y qué riesgo puede correr que se quede en casa? Pasa que ese día no va a pasar nada, pero lo va a tomar otra vez, y otra vez, y otra vez. Y muy cuando menos espere, en una de esas veces que se dé permisos, que es como se menciona, es cuando se va a romper la madre. ¿Qué quiere decir con esto? De entrada, de los cuestiones hacia lo obvio, evitar entornos, personas y o circunstancias en la medida de lo posible. Porque si bien, por ejemplo, en una ocasión un paciente me mencionaba, ¿qué tan conveniente ves tú, me decía, que me cambie de casa? Le decía, tú de lo que estás hablando es de una fuga geográfica. Y si bien a veces es una opción, a veces no. Y aún siendo una opción esto, si tú cambiándote de casa no te procesas, no te involucras en un grupo, no vas a terapia y te haces pendejo con tus transmisiones de radiohumanismo, que son los días martes, miércoles y viernes a partir de las 8:30, no es cierto, los de Samadhi son lunes, miércoles y jueves, 8:30, y las transmisiones de radiohumanismo, martes, miércoles y viernes. Si no te metes a algún aspecto, digo, yo lo he mencionado a algunos pacientes de forma personal, yo no soy celoso de mi proceso y lo digo en serio. O sea, en cuestión de lo que cada quien decida tomar como una opción para su rehabilitación, si quieres no venir aquí a la clínica porque te resulta muy lejos o muy distante, no te preocupes, tú procésate. No pongas de pretexto el tiempo, la distancia, la economía, etcétera, etcétera. Porque pasa que por ese tipo de detalles, de repente empiezan a caer nuevamente en esta reestructuración del ego. Es que no puedo ir a la terapia porque ando trabajando y como ando ocupado, pues no pasa nada. Te vas a saturar
y esto no lo digo como un deseo, sino más bien como una advertencia nuevamente, te vas a saturar. Pasa que algunas personas, por ejemplo, tienen una tendencia a decirme, ¿y qué pasa si no voy al grupo pero tomo terapia cada 15 días? Digo, pues yo creo que eso es lo mismo que hacerte pendejo y no hacer nada. O sea, al final una parte de tu proceso sabe qué requieres dentro de lo mismo. Una parte de mí, esto lo estoy tomando de una vez que escuché esta expresión, ¿no? Hacerse pendejo y no hacer nada es lo mismo. Creo que es de un padrino que a lo mejor ya anda por ahí en los comentarios. O sea, esta parte de, no, mejor no juegues, es tu salud, es tu vida. Y si tú no le das importancia a esa parte de ti o esa parte primordial de ti, pues mejor, pues ya, creo que la persona en el momento en el que empieza a abandonar el tratamiento como tal, lo que está haciendo es darle, por decirlo de alguna manera, play a esa cuenta regresiva. Ya es cuestión de nada el que la persona vaya a consumir. En alguna ocasión diciendo esto, en una terapia familiar, una familia, hace tiempo, de hecho ya tiene, decía, pero es que eso suena muy exagerado. No me quedaba, me quedé un rato contemplativo a esta parte, a esta respuesta. Lo que más me sorprendía del caso es que su familia ya llevaba varias reincidencias, o sea, ya llevaba varios internamientos. Y le decía, bueno, no, obviamente en ese momento no toqué la parte del caso personal de esta familia, sin embargo, me llamaba la atención porque, pues vaya, o sea, ya las partes previas al momento en el que estaba diciendo esto esta persona, pues eran sinónimo de que pues sí les estaba valiendo madres y de que no estaban viendo su realidad. O sea que lo que yo estaba diciendo, no dudo que pueda sonar exageración, no dudo que pudiera parecer de película. Películas muy buenas referentes al alcoholismo reflejan situaciones que uno que ve desde afuera o yo viendo desde fuera digo, no, eso no pasa, güey. Pero ya cuando lo vivo y lo confronto o lo reviso en mi realidad, digo, no, sí pasa, güey. La película del vuelo, por ejemplo, muy buena también, con Denzel Washington, relata algo similar. Hay una escena con la que yo me identifico bastante, que es en una ocasión en la que llega a su casa, una casa, y tiene un chingo de botellas, y las va a tirar al lavabo o al fregadero, y las vacía, convencido de que quiere hacer las cosas diferentes. Y desde esa parte yo ya estoy así a huevo, así estaba yo. De repente un día, después de un internamiento, regresando y viendo las botellas, dije, esto es de cambios, quiero hacer las cosas bien, etcétera, etcétera. 24 horas después, o 3 doritos después, que es lo mismo, en la escena, este güey está en un hotel, tiene que acudir a una audiencia, algo importante, y en el hotel, pues bueno, está el que es como un frigobar, un frigobar, y pues hay alcohol. Saca una bebida, la destapa, pero no se la toma, la deja medio tapada ahí encima o sobre el frigobar. Pasa que se va. Momentos, y no exagero, insisto, puede parecer una exageración, momentos después se regresa, agarra la bebida, 24 horas después, el frigobar está vacío y este cabrón está hasta la madre. Esa misma escena, en un aspecto personal, la viví más o menos igual. Yo diciéndome voy a cambiar, 24 horas después, está en una oportunidad de decidir, tomar una decisión difícil que era beber o no beber, diciendo yo puedo estar aquí, no hay ningún problema. Me pasó en cuestión de regresar a los entornos, con las amistades, diciendo, pues yo escuché una frase de alguien que me daba alas para creer esta parte. Me decía, puedes estar en el fuego y no quemarte. Y entonces pues, yo dije, a huevo, pues sí, porque el alcohólico tiene muchas características, menos ser pendejo. Y entonces yo dije, pues si este familiar mío me está diciendo esto, pues tiene razón. Y agarraba lo que me convenía. Entonces me fui a una reunión y reitero, la primera vez no pasó nada. Dije, tenía razón, soy bien chingón, no pasa nada. Porque hasta eso me había llevado mi refresquito. Me gustaba a mí el Mundé de Sidral. Me llevaba mi Sidral, patrocínanos. Y andaba pues, haciéndole al pendejo. Sí. No bebí, regresé con bien. Regresé a la fiesta, no bebí, regresé a la fiesta y a la tercera fiesta empecé con alcohol. Dije, pues yo creo que si me la llevo con puro alcohol no tengo problemas. Regresé a casa, a la cuarta ya no la conté. O sea, ya no solo estaba con alcohol, ya estaba con marihuana otra vez, ya estaba con la coca, etcétera, etcétera. O sea, ya había vuelto a las andadas.
Muy pese a las advertencias, muy pese a las señalizaciones, pese a todo, ella estaba rompiendo mi madre otra vez. Parte de esto fue precisamente y en concreto el exceso de confianza. El venderme la idea, no solo de que yo no era un adicto, sino de que lo que me estaban diciendo era parte de sus experiencias. Y mencionaba la vez pasada, por ejemplo, una expresión que tenían o que escuché en un anexo, que decían la presunción de la juventud. Y que hoy que veo mi historia o viendo hacia atrás y mi historia, digo, sí es cierto, o sea, yo pasé por esa parte del creer que por ser joven las cosas que me platicaban los viejos no me iban a pasar. Y hay personas que de repente trayendo a sus familiares, jóvenes a veces, menores de edad, dicen, pero a mí no me gustaría que conviviera con los más grandes porque lo van a pervertir. A veces, y con todo respeto, me dan ganas de decirle a la señora o al señor, señora, señor, el que pervierte es él. Algunos padres muy desde su amor, insisto, creen que, a lo mejor no que la víctima es él, pero si bien a lo mejor no está tan maleado. Y si bien algunas veces es cierto, algunas veces no tanto. A mí, por ejemplo, mi madre me decía, no te juntes con esos amigos porque te pervierten. Y no me dejarán mentir algunos de las personas, si es que me están escuchando, o sea, de quienes me conocieron en ese entonces, sabrán que en algunas ocasiones yo ya no necesitaba de que alguien me incitara o que alguien me invitara. Yo solito agarraba mis cosas, mis ganas de romperme la madre, y me la rompía. O sea, no necesitaba de alguien que me dijera, ay, ¿a poco sí te pegan? No. Yo era el que decía, ¿a poco te pegan? O sea, yo era el cabrón que pervertía a otros diciendo, ay, ¿a poco sí te funcionó? Todas esas pendejadas las dije yo en mi caso personal. Y esa parte muchas veces es la que duele confrontar o duele trabajar. Es importante tomar en cuenta que punto principal o uno de los puntos principales para la prevención de la reincidencia es aferrarse a lo que te está funcionando, que en muchos de los casos el programa de Alcohólicos Anónimos no lleva tanto tiempo siendo un patrimonio de la humanidad, precisamente por lo mismo. Las propuestas que hacen con respecto a los 12 pasos, si bien las aplicaciones de esto mismo en algunos lugares, voy a decirlo de esta forma, no es lo más acertado, el programa como tal yo estoy convencido que funciona. El tratamiento, el proceso como tal, estoy convencido que funciona. Parte de lo que vamos a tocar la siguiente sesión va a ser referencia hacia lo que es la cuestión emocional, que es otro de los factores que le rompe la madre a un proceso. No solo el exceso de confianza, sino la cuestión del que con base en el enojo, con base en la tristeza, con base en las emociones o emociones que están alteradas, quiero tomar decisiones que no estoy en condiciones de tomar. Y muchas veces eso es parte, insisto, creo yo, o por lo menos desde un punto de vista personal, termina por perturbar no solo la percepción que tiene la persona, sino obviamente sus resultados. Entonces, pues bueno, vamos a ver la siguiente sesión. De antemano, muchas gracias a todos los que están integrándose a las transmisiones. Gracias por el tiempo, los comentarios, y vamos a pasar a los míos antes de que nos la ganen. Dice Inec Aragón, buenas tardes a todos en cabina, gracias por compartir tus conocimientos, Lee Carlos, bendiciones. Muchísimas gracias, Inec, gracias por el comentario, gracias por la compañía y por estar presente en las transmisiones. Dice Maribel Monroy, gracias por compartir, excelente noche, gracias Maribel, gracias a ti. Beatriz Brito, paciente, dice, gran tema Charlie, saludos cordiales, gracias Beatriz, esperando que te encuentres muy bien, un saludo con cariño y respeto a ti y a tu señor esposo y por supuesto a tu nene, me refiero a tu hijo, no a tu esposo. Rachel Flores dice, buenas tardes Lee Carlos y a todos en cabina, gracias por compartir, bendiciones. ¿Quieres mandar un saludo? Buenas noches mamá, te quiero mucho, te mando un abrazo, bendiciones. Muchísimas gracias, gracias Edgar, gracias Rachel por el comentario, el tiempo y por integrarte a las transmisiones. Raimundo Cortés dice, buenas tardes Charlie y a todos en cabina, presente para seguir con mi aprendizaje, nos vemos el sábado para saludarte personalmente, primero Dios. Así es, primero Dios, un saludo a ti y a toda tu familia, esperando que se encuentren en excelente estado de salud y con Dios bendiciéndoles. Dios bendiciéndoles. Dice Guadalupe Martínez Oliva, hola Charlie, linda noche. Hola Guadalupe, muchísimas gracias, gracias por el comentario y por la participación en la transmisión. Dice Judith Vargas, buenas tardes Lee Carlos y a sus colaboradores, un saludo y un abrazo para todos los que están conectados. Muchísimas gracias Judith, gracias por el comentario, por la participación y por estar siempre presente también aquí y en en el grupo Samadhi. Dice mi señora madre Norma Rayón,
Hola, buenas tardes, gracias por compartir, que Dios les bendiga siempre y a todos en cabina. Muchísimas gracias, madre, te mando un fuerte abrazo, sabes que te amo y espero que te encuentres muy bien. Estamos en contacto, Dios nos bendice, mamá. Héctor Flores dice, buenas noches, Charlie, un cordial saludo de Santana, California. Muchísimas gracias, Héctor, también siempre infaltable en las transmisiones. Gracias por integrarte y saludarnos también. Y César Cortés dice, buenas noches, Charlie, un gusto escucharte, Peters. Muchísimas gracias, Peters, papá Tucino, también como se le conoce aquí, compañero amigo del grupo Samadi, quien por cierto fue su cumpleaños hace 3 días. Y pues felicidades de antemano, gracias por integrarte y ojalá sean más años de fortaleza, de salud y pues en familia. Muchísimas gracias. Dice Judith Vargas, ¿se puede decir que hay un límite de reincidencias? ¿Es normal varias reincidencias o no? Pues el límite, y espero no ser crudo con esto, pues el límite va a depender del paciente o del resultado, y por resultado, y sí me refiero a la muerte. Perdón por ser tan frío en ese sentido, pero siempre que la persona tenga la posibilidad de regresar a un proceso, pues no hay más, o sea, regresar. Algunos llegan después de ya no tener a nadie quien los apoye. A veces las circunstancias varían de persona a persona o paciente a paciente. Las circunstancias de algunos pueden ser las circunstancias o condiciones que pueden llevar a una persona a regresar a un proceso pueden ser ya no tener quien los lleve. Algunos ya llegan solos a una agrupación. Yo he visto personas que tanto en los anexos como aquí en la clínica ha llegado a pasar, vienen, tocan la puerta ellos solos, habiendo sido personas, que tuvieron antes una pareja, hijos, padres, hermanos, que los traían a recuperarse a veces en contra de su voluntad al principio. Terminan siendo personas que tocan la puerta de manera desesperada por querer nuevamente tratar, a veces ya ni siquiera de recuperar a la familia, a veces ya nada más con la intención de vivir diferente, lo que sea que eso signifique para cada quien. Yo no creo que haya un número límite, sino más bien tanto la persona como la muerte lo va a determinar. Obviamente se pretende que la muerte no sea una condición por la que tenga que pasarse. Digo, por lo menos no por el consumo. Obviamente todos lo vamos a pasar en algún momento de alguna forma, pero no por el consumo. Entonces yo a eso respondería, no hay un número límite. Más bien depende de qué tanto aguante, por decirlo de alguna manera, tenga la familia. Yo el número, ¿cómo decirlo? El mayor número, iba a decir el número récord, ya lo dije, pero de todos modos, el mayor número de reincidencias o de internamientos que del que yo he sabido y no me consta, ha sido de un paciente que decía haber llevado 35 anexos a sus 33 años. Entonces, insisto, no me consta. La familia decía, no, pues sí, ya tiene varios, pero ya perdí la cuenta. Entonces, la señora de grupo era madrina de grupo, y a veces ese también es un madrazo para los familiares. Para aquellos quienes están en una agrupación y o pasan por circunstancias similares, de repente es frustrante, sumamente, ¿cómo decirlo? Sumamente frustrante el saber que tienes las herramientas para apoyar a otras personas y que no puedes con alguien cercano a ti. Es doloroso. Son circunstancias un tanto diferentes y pues bueno, cada caso se tiene muy en particular, pero bueno, con respuesta a Judith, ese es el testimonio que yo tengo, no me consta, ahora sí que es lo que escuché. La familia también afirmaba que él ya tenía varios, pero nunca confirmaron nada así. Entonces, hay quien empieza su carrera de anexos desde los 12, desde los 11, yo conocí a un chavillo en un anexo, y ya llevaba 3 internamientos a los 11 años. Entonces, es parte de lo que decía al principio. O sea, por mucho que duela o sea difícil de reconocer, la situación social y aspectos que no quiere a veces atender el gobierno, y no es una crítica a nadie, me vale madre particularmente, por lo menos no con este comentario pretendo tirarle tierra a ningún gobierno, a ningún partido, ni mucho menos, pero a veces el gobierno se ha hecho muy pendejo en ese sentido. Espero no estar generando conflicto por esto. No es de un partido únicamente, en general se le da prioridad al andar regalando cosas a lo bastardo, en lugar de atender las problemáticas que sí requieren atenciones.
Pero bueno, eso ya es una situación otra. Por eso parte de lo que es importante es empezar por lo primero, que es la casa. Sí, y no es una cuestión de valores, porque hay quien dice, yo le di todos los valores a mi hijo, sí, pero se los diste a putazos, o sea, también es la forma, o sea, por eso insisto, es un aspecto multifactorial. Decir que yo soy un padre inepto o incapaz de de educar a mis hijos, es ser demasiado e innecesariamente duro con uno mismo. Son aspectos que dependen y varían de muchas variables, valga la expresión. Entonces, verlo con realismo, verlo con objetividad en la medida de lo posible, atender lo que a cada quien le corresponde, familia su chamba, paciente su chamba, institución su chamba, y esto opera. Es normal que los tratamientos, según la norma de salud o quienes la escribieron en algún momento, creían que la mayoría de los internamientos son involuntarios, son voluntarios. No es cierto. La mayoría de los tratamientos son involuntarios, puesto que la voluntad del paciente muchas de las veces está en querer seguir consumiendo, sino hasta que termina por reventarse. Y la intención, insisto, de un proceso habría de ser prevención, se me fue la palabra, hace rato lo dije. La idea es que los procesos sean de prevención y no se me fue el nombre, perdón, me disculpo. Que sean de prevención y no de reconstrucción. Lo voy a decir así, no era la palabra, pero la idea es esa, ¿no? Que no tengamos que estar, tengamos como sociedad, tengamos que estar, ¿cómo vamos a ayudar a los que ya están en la calle? Obviamente son personas importantes que también requieren atención, trabajar con esta parte y también con la cuestión de evitar que más personas lleguen a situaciones de calle. En situaciones de calle puede ser, y es una referencia hacia todas aquellas personas que por una u otra razón llegan a una agrupación, que requieran un tratamiento previo a un internamiento, por ejemplo. Y eso a veces es desde joven. Yo en alguna ocasión me proponía para dar conferencias en escuelas. He tenido la oportunidad de acompañar a Roberto lo he acompañado a 2 hasta la fecha. En alguna ocasión me han invitado a compartir a grupos. Yo estoy encantado de esa parte. A mí me encanta ¿cómo le dicen? El reflector. Y pues parte de la labor, obviamente sin descuidar la parte personal, porque me vería muy bonito diciendo salud, 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 pero estando hasta la madre de pedo, ¿no? O sea, es con congruencia y es parte de y es la labor que se hace. Entonces, pues bueno, espero haber resuelto la pregunta. Y dice Blanca Reynoso, buena tarde Charlie, saludos y gracias por compartir, bendiciones a todos. Hola, vida, buenas noches, te amo mucho, buen regreso a casa, saludos a los niños, un abrazo, bendiciones. Muchas gracias a todos. Gracias Blanca, gracias por el comentario. Hey Ortega dice, hola linda, sí se vio mi cara. Hola linda tarde, un abrazo de luz y bendiciones para todos. Muchas gracias Hey, gracias por el comentario, gracias por el mensaje, esperando que tú y tu familia se encuentren en excelente estado de salud. Dice Adela Galloso, hola Lichar, saludos desde San Juan del Río. Muchísimas gracias Adela, gracias a ti y a toda tu familia, esperando que se encuentren muy bien. Un saludo a tu señor esposo, el señor Carlos, qué bonito nombre tiene ese señor. Y a el buen Danny Boy. Jessica de la Vega, ay, se me movió. Se me movió. Jessica de la Vega dice, saludos Charlie, saludos Jessica, gracias por el comentario. Dice Josué Martínez, saludos Charlie, saludos Josué, qué bueno que te encuentras en la transmisión, ponte a trabajar, haz tu tarea, esperando que también te encuentres muy bien y con excelente estado de salud tú y toda tu familia. Dice Rodrigo HC, saludos Charlie, saludos Roy, esperando que también te encuentres en excelente estado de salud. Me da gusto saber que también estás en las transmisiones. Cuídate mucho y bendiciones para ti y tu familia. Claudio Alegre dice, buenas noches Lee Carlos, saludos a todos, gracias por compartir tus experiencias, gracias a ustedes por integrarse, gracias Claudio y gracias, no sé si es Claudio papá o hijo, de cualquier forma un fuerte abrazo con mucho gusto y respeto, esperando que todos ustedes se encuentren bien y si es Claudio hijo, te mandan besos también desde aquí de la cabina. Hugo Gobea dice, saludos padrinos, saludos Hugo, compañero y amigo del grupo Samadi también, gracias por la compañía. Dice Ricardo HG, hola Charlie, me gustó mucho el tema, lo desarrollas muy bien, saludos por allá. Gracias Richard, buen Richard, gracias por la compañía, por estar presente también y esperando que tengas éxitos, también psicólogo clínico, si no mal recuerdo.
Vero Toral dice, hola, buenas noches para todos, muy buen tema, gracias, bendiciones. Muchísimas gracias, Vero, gracias por el comentario, esperando de verdad que sea de utilidad para todos ustedes. Lo compartimos con todo el gusto y amor. París Martínez dice saludos para Martín Israel de parte de Nani y París. Me siento como de repente como los sonideros, ¿no? Sí. Saludos para Martín Israel, se lo hago saber, muchísimas gracias. Yo le comento de Nani y París, me recuerdas, por favor. Janet González dice, hola Charlie, gracias por estas transmisiones. Gracias Janet también por el comentario, por integrarse a las transmisiones, muchísimas gracias. Rosa María Gregorio, hola Charlie, excelente noche, bendiciones. Muchísimas gracias Rosa María, gracias por el comentario, esperando también que se encuentren bien. Rodrigo HC dice, salud Charlie desde Puebla. Saludos Roy, a ti y a toda tu familia. Janet González, se me movió otra vez, dice, ¿qué terapia recomiendas para familiares para poder romper la sobreprotección? Es una terapia familiar en general. Obviamente si pudiera ser desde mi punto de vista por alguien especialista o especializado en el área de la codependencia, qué mejor. Porque ya tiene un panorama obviamente más especializado en ese sentido, hacia las dinámicas que pudieran ser más convenientes con respecto a cómo romper esa sobreprotección. Y algo que también es importante comprender desde mi punto de vista es que la sobreprotección tiene un para qué lo hago. Busco sobreproteger al otro, pero ¿como para qué? ¿Cuál es mi intención? Creo que en algún sentido, o por lo menos algunas de las propuestas que a mí me han convencido, es el hecho de para no quedarme solo. Y aquí viene otra pregunta, como ¿para qué no quiero quedarme solo? Y de ahí se puede ir al real, ¿no? Entonces todavía hay muchísimo más. Ese sería mi punto de vista, espero haber resuelto la pregunta. Dice Ricardo HG, Charlie, ¿tú qué piensas o cómo manejas las mentiras en el paciente con adicción? Porque a pesar de saber los problemas que ya han generado por el consumo, parece que no llegan a un grado de conciencia y las mentiras refuerzan sus conductas. Pasa que, gracias Richard por el comentario o la pregunta, pasa que como bien sabes, en cuestión porque también has trabajado con pacientes con adicciones, tiene una característica muy peculiar el alcohólico, el drogadicto, y es que es narcisista. Creo que mucho de las mentiras que sí, me queda claro, por lo menos desde una perspectiva tanto profesional como personal, que se miente por una razón, y es porque funciona. ¿Para qué seguir mintiendo cuando sé que las consecuencias me van a llegar? Muchas veces la filosofía de algunos he escuchado es, pues mientras dura, conscientes de que en algún momento se va a acabar. Pasa que ese mismo narcisismo le lleva a la persona a no importarle precisamente hasta dónde pueda topar. Algunos con otras filosofías, entre comillas, terminan diciendo pues a lo que tope. El problema es que cuando topa no la aguanta. Entonces, creo que se resolvería, o más bien esto se podría trabajar muy como lo mencionamos al principio. La familia habría de poner límites basados en el respeto, límites basados en el amor hacia el tratar al otro como adulto. Y si te pongo límites, o si me pongo límites para convivir contigo, no es porque no te quiera, porque te quiero es que te pongo límites. Mejor dicho, porque te quiero es que me pongo límites a mí. No es decirle, a mí no me pegues, es yo no voy a permitir que me pegues, porque de entrada la conducta del otro yo no la puedo controlar. En este caso, querer decirle al otro, no me mientas, es como pedirle, ya no bebas. Si bebes porque obtiene un beneficio y si mientes por la misma razón. Más bien, yo en el momento en el que me percate que me estás mintiendo, esta va a ser la consecuencia. Concientizando la consecuencia a largo plazo. Porque lo de menos es decirle al otro, no me hagas esto. A veces yo me alejo y yo soy el que sufre sin estar con la otra persona. Y esa es la parte que a veces, al romper el límite, termino de repente con una nariz como roja en la nariz, valga la expresión, de repente como cabellos de colores y unos pinches zapatotes tamaño payaso, porque en eso me convierto. Cuando yo rompo un límite, en lo que me convierto es en un payaso del otro. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se manejaría? Poniéndome límites a mí, lo mencionamos hace un momento, romper con la incredulidad. O sea, el otro para conseguir lo que quiera es capaz de mentirme a mí. Lo baso en que ya lo ha hecho antes y lo puede volver a hacer. Y la confianza se gana, ¿cómo? Con resultados, no con promesas. Porque de repente hay familiares, y como bien lo menciona en el comentario nuestro compañero, amigo y colega Richard, el otro para conseguir un beneficio, pues le va a valer madre, o sea, el otro me va a mentir.
y les vale madre que sean sus padres, sus hermanos, sus hijos, etcétera, etcétera. Es más, hay ocasiones en las que el otro ni siquiera está mintiendo. Creo que hay alcohólicos, corrígenme si me equivoco, que cuando decimos que queremos cambiar lo decimos en serio. Pero pasan cosas. ¿Se me explicó? O sea, adversidades, frustración, síntomas que vamos a ver posteriormente, son tan sofocantes, y esto no lo digo como justificación, sino como una referencia o un intento de explicación. Las circunstancias cambian y la visión cambia de un momento a otro. Y hoy estoy sumamente arrepentido y por favor no te vayas, quédate conmigo, le voy a echar ganas, bla, bla, bla. 3 minutos después, no exagero, o sea, la velocidad con la que un alcohólico cambia es impresionante. Hoy quiero que me ayuden, quiero entrar a una agrupación, hoy mismo, sabes que ya no, yo puedo solo. Y a veces la familia se compra esa parte. Por eso muchas veces las llamadas me dicen, ha llegado a pasar que me dicen, ahorita mi familiar si quiere, y yo les hago mención, de preferencia hacerlo lo antes posible porque suele cambiar de opinión muy rápido. Sí, ya sé, pero me dijo que ya se iba a portar bien, entonces nada más quería pedir informes para saber qué se necesitaba, pero luego le marco. Digo, puta madre, ¿no? O sea, me quedo pensando, ya me quemé, ¿no? Me quedo pensando en esa parte de, usted ya sabe que le miente, ya lo ha visto antes, le está haciendo promesas que no son nuevas. ¿Qué falta? O sea, ¿qué es lo que necesita para que la familia a veces rompa con esa incredulidad? A veces el mismo madrazo. Es que yo quiero creer en él. Que creas en él no es el problema es que crees en palabras, no en hechos. El problema va a ser cada vez más grande si no rompo con esa creencia que me dice él puede cambiar. Va a cambiar si hago lo necesario yo para que cambie. ¿Sí me explico? Esa es la parte que a veces es, insisto, yo lo he mencionado con pacientes tanto personales como de la clínica y externos. Trabajemos en lo que le funciona. Rompamos. A veces este no es el lugar en el que quisieran estar, pero es el que se necesita. Y para la familia también es difícil, es un proceso aparte, pero esa ya es una cuestión también personal. Entonces espero haber resuelto la pregunta y muchas gracias por el comentario. Jessica de la Vega, ¿cómo se puede empezar a poner límites como facilitador? Reitero, no es al otro, es a mí. ¿Cómo me puedo poner límites? Me puedo empezar por preguntar qué beneficio obtengo de no ponerlos y si estoy dispuesto a perder ese beneficio al ponerlos. No sé si me expliqué, ¿sí fue claro? O sea, ¿qué beneficios obtengo al no decirle al otro que no se vaya? Por ejemplo, que me siga queriendo, ¿qué será? Que no me abandone, que me siga dando dinero. Yo les decía apenas a los pacientes aquí en la clínica, es bien fácil de parte de ustedes, así se los decía, decirle al otro que el otro es generador de su malestar, porque el otro me da dinero y me resuelve la vida. Dile que no, güey. O sea, si el problema es el otro porque te da dinero, ponte un límite y dile que no. Y dicen, ay, no, pues si el dinero, ¿verdad que no estás pendejo, güey? O sea, recibes un beneficio de ello. ¿Cómo puedo trabajar en primeramente visualizar si estoy listo para poner límites? ¿Qué recibo al no poner límites? Como consecuencia me pregunto, ¿estoy dispuesto a perder eso si pusiera el límite? Y por supuesto también tomar en cuenta que en el momento en el que yo ponga un límite, el otro se va a encabronar. No lo digo yo, esta frase y esta parte la he aprendido muy de uno de mis maestros de vida, que es el maestro Roberto, y que lo he visto contrastado con la realidad muchas veces. Tantos padres, tantos familiares diciéndole al otro, ya no te lo voy a permitir, el otro se encabrona y de repente el padre o la madre, bueno, aquí toma tus tenis, bueno, aquí toma tus cosas, bueno, si ya valió madre. O sea, ya cediste a lo que el otro quería. El otro te dijo, ya no te quiero, y como tú todavía no te quieres lo suficiente, cedes al chantaje del otro. Entonces, pues bueno, espero haber sido claro, con la respuesta, ¿no? Dice PFBFB, el padrino Pedro, papá de Pedro, casi no llego ahí, ¿no? Dice, buenas noches, Lee Carlos, por el aprendizaje, muchas gracias, hay mucho que trabajar, saludos, muchísimas gracias, y sí, no hay mucho que trabajar, y no es para sentirse mal, sino al contrario, creo, por lo menos a mí, a veces eso ha sido el motivador, saber que todavía tengo un chingo que trabajar, hoy ya no me deprimo, hoy me pongo a trabajar. Entonces, es parte de antemano, muchísimas gracias a todos los que se integraron a la transmisión, espero haber sido claro con mis expresiones, espero no haber ofendido. No es la intención.
lo hago con todo cariño, amor, disfruto de lo que hago, disfruto de la compañía de todos ustedes, espero hacerlo mucho tiempo más, primeramente Dios, y con el apoyo de todos ustedes, apóyenos en las transmisiones, compartiendo, reaccionando en el canal de YouTube, integrándose, dándole clic a la campana, y por supuesto trabajando y procesándose también ustedes. Que tengan una excelente noche. Vámonos, Edgar, despídete por favor. Buenas noches para todos, que tengan un buen regreso a casa, que descansen. Gracias por acompañarnos, gracias Charlie por la invitación y por los conocimientos compartidos y por la amistad. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Edgar, por el tiempo, la compañía, la amistad. Gracias a todos los que se integraron, gracias a todos los que vieron la transmisión, gracias a todos los de la transmisión en el canal de YouTube. Comenten, por favor, eso insisto, ayuda bastante. Y pues vamos a seguir creciendo. De antemano, muchas gracias por la compañía, por el tiempo, por estar y esperando que tengan una excelente semana. Dios nos bendiga y nos vemos a la próxima. Bye. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.